Hoy, en Mujeres Reveladas, tendremos el valiente testimonio de Mariana, que nos hablará de la importancia de tener redes de apoyo frente a la violencia. No te quedes sola. Confía en que vas a encontrar quien te escuche, no te juzgue, te crea y te apoye. Entenderemos cómo ideas y creencias van haciendo que la violencia llene todos los espacios de tu vida y parezcan cuidados, protección y cariño, lo que en realidad está construyendo cadenas invisibles. No te quedes ahí. Las violencias que no se ven, pero que están en el cuerpo, son cosas que solo tú las sientes, pero por lo mismo es importante expresarlas y tener un ojo externo que a lo mejor en algún punto me pueda decir, oye, esto es peligroso, ten cuidado. Me ha ayudado a tener un círculo, me ha ayudado la misma escritura a nombrar mi dolor, y yo creo que cuando nombro mi dolor, lo enuncio, le doy lugar, dejo de ser víctima, porque no soy víctima en las 24 horas del día, 7 días a la semana, y me convierto en sujeto político, por decirlo así, y lo puedo decir, lo puedo enunciar y puedo liberarme de eso, porque así se siente en el cuerpo. Yo lo sentí como una liberación muy profunda, al punto de que cuando lo solté lloré y lloré y lloré y lloré de soltar eso. Ya desde ahorita te empiezo a ver a ti. Sí. Ok, perfecto. Pues yo, los dos íbamos en la prepa, íbamos en el mismo año. Era una prepa pública. Entonces, pero él tenía como que carro y como que tenía más cosas, o sea, como que yo siento que en algún punto me dejé deslumbrar de alguna manera porque me quería invitar a lugares así a comer, y pues la neta todos los novios de la prepa que había tenido pues me invitaban así a duras penas al cine, y así como que yo a lo mejor yo me dejé deslumbrar un poquito. Y la prepa en la que yo iba era de artes. Entonces como que a él todo mundo lo veía como que wow, es súper talentoso, qué padre dibuja, todo lo que hacía lo hacía bien, ¿no? Según los maestros. Entonces también quizás eso, yo también dije wow, qué padre, voy a andar con alguien súper talentoso. Fue un noviazgo raro, la verdad, porque empezó justo después de que yo terminé otro noviazgo, y entonces recuerdo mucho que él me reclamaba eso, me reclamaba como que yo no me hubiera enamorado de él así de que a primera vista, y que haya tenido un novio antes que él. Pues como que, por decirlo así, con él empecé bien, así como que explorar mi sexualidad. Entonces también eso era una cosa que me ataba mucho a él, que yo sentía que era algo muy importante, que era algo muy especial. ¿Qué edad tenía? Tenía 16 años, más o menos. Fue como de los 16 a los casi 18. En general su comportamiento era violento, no solo conmigo. O sea, recuerdo que tenía un carro y manejaba súper rápido, como de verdad que a mí cada vez que yo me subía a su carro temía por mi vida, en verdad. Manejaba súper rápido, esos que van rebasando a todo mundo. Era como que muy presumido en los regalos que me daba. Recuerdo que me daba regalos que para mi edad a lo mejor eran caros, así que un reloj, me regalaba ropa, cosas cuando iba a Estados Unidos, y eso, también me hacía muchos regalos. Recuerdo que su papá era un doctor, tenían una casa muy linda, grande, hasta tenían caballerizas, me acuerdo. Entonces yo, pues igual era algo como nuevo para mí, de verdad, como que nunca había andado con un chavo que tuviera dinero, por decirlo así, y que tuviera una casa tan linda y todo. Pero su papá coleccionaba armas, eso me acuerdo mucho, y entonces él presumía todo el tiempo de esto, de que su papá coleccionaba armas, de que él tenía una pistola también. En algún momento me acuerdo que hasta según me enseñó a disparar, y así me enseñó en su casa, y es la única vez que he disparado un arma. Y como eso, yo identificaba que no era nada más violento conmigo, sino que su comportamiento era de esa manera. También otra cosa que hacía es que cuando estábamos con su familia, me reprochaba, bueno, en el momento no, pero o sea, estábamos, por ejemplo, comiendo con su mamá, su papá, su hermana, y
ahí en su casa y todo bien, y después nos íbamos tantito a la cocina y él me decía, ¿por qué dijiste que se me había salido una grosería? ¿Por qué dijiste mamón? ¿No? Y yo, ay, híjole, se me salió. Y me dijo, no, es que en esta casa no puedes decir eso de verdad, te voy a pedir que te vayas. Así. Y yo pero es que de verdad no hice nada malo, se me salió de verdad, ahorita sí que me disculpo con tu familia. Y pues me saqué mucho de onda, recuerdo que aparte vivía muy lejos de donde yo vivía, muy, muy, muy lejos. Yo tenía que tomar metro, camión y luego caminar para llegar hasta su casa. Y pues regresarme así, pues era complicado. Entonces recuerdo que le pedí así, por favor, no quiero irme ahorita, al menos acércame al metro, no porque yo estoy comiendo con mi familia. Y recuerdo que en esa ocasión me puse a llorar, su familia estaba en otro lado, él y yo como en la cocina, y me dijo, bueno, te voy a llevar, si no te quieres ir yo te voy a llevar, y me llevó a un lugar como inseguro de por donde él vivía, o sea que en primer lugar yo no conocía y en segundo lugar la verdad es que se veía solo, se veía descuidado, ya no era era como las 6 de la tarde, o sea pronto iba a oscurecer. Recuerdo que no fue desde el principio que yo sintiera que había episodios de violencia, creo que fue más bien después de quizás un par de meses que él empezó a reclamarme, es que ¿por qué tuviste otro novio como justo antes que yo? Y a él lo amabas más de seguro porque te enamoraste primero de él. Entonces siempre me reclamaba eso, pero no al principio. Creo que las cosas empezaron a ponerse, o a yo darme cuenta que las cosas eran violentas, cuando empezamos a tener como que más contacto íntimo, es decir, cuando empezamos a tener relaciones sexuales, yo siento que de ahí se empezó a poner todo muy agresivo, porque recuerdo que su manera o como hacíamos sexo era muy agresiva, o sea, agresiva al punto de que yo no lo disfrutaba, o sea, literal me dolía, me sentía mal, feo, o sea, yo empecé a sentir eso como en mi sentimiento, de verdad, me sentía mal, había una cosa en mí que se sentía culpable y no entendía por qué. Incluso me acuerdo muchísimo una vez que me lastimó mucho y yo no podía ni caminar, me sentía muy mal y él nunca, a pesar de que tenía coche, nunca me llevaba hasta mi casa porque pues él me decía, pues vivimos muy lejos. Y también recuerdo que era un comportamiento que su mamá le decía, no la lleves, o sea, incluso enfrente de mí, no la lleves hasta su casa porque es muy lejos y no quiero que tú te regreses noche. Y eso que él iba en carro y yo iba a agarrar camión y caminar y todo. Entonces yo recuerdo esa vez, estaba yo muy lastimada, él me fue a dejar al metro y yo no podía caminar. No podía bajar las escaleras de cómo me dolía, o sea, yo sentía que hasta tenía una infección, algo, pero me daba miedo decirle porque me daba miedo que él fuera a pensar que estuve con alguien más y alguien más me pegó algo, porque era muy celoso. Entonces hasta recuerdo que esa vez en el metro iba yo intentando bajar las escaleras y un grupo de chavos se me acercó y yo dije, ay, qué miedo. Pero me dijeron, amiga, ¿estás bien? ¿Te duele algo? Y yo, no, todo bien. Hasta me ofrecieron los chavos pagarme un taxi hasta mi casa porque de verdad yo creo que me vieron muy mal. Con esto de que su papá coleccionaba armas, recuerdo que incluso alguna vez tuvimos una discusión y estábamos en el cuarto de él, no estaban sus papás ni nadie en su casa, y sacó una pistola de su buró y me la puso en la cabeza. Me la puso en la cabeza de que estábamos discutiendo y se hartó, entonces yo me calmé y de ahí, después de eso, empezamos a tener relaciones. O sea, toda la manera de relacionarnos como sexoafectivamente era muy, muy violenta. Yo no sé si era como un fetiche de él o algo, pero lo que siempre recuerdo es que no solo yo me sentía mal emocionalmente, sino que físicamente me lastimaba y yo no tenía tampoco referentes para decir esto no es normal, o sea, si a lo mejor si es un fetiche los dos tendríamos que estarlo disfrutando, tendría que haber una palabra clave. Después me enteré muchos años después de eso, yo simplemente pensé que así era y si yo accedía a hacer eso, todo lo que él quería, pues en la cama, pues iba a estar conmigo.
no que se iba a quedar conmigo, porque pues sí, siempre había como por parte de él una cosa como de compararme con otras chavas también, así como que, ay, mira esa chava, está súper chichona, por decirlo así, y yo así, ay, yo no. Entonces siempre como que esa inseguridad hacia mi cuerpo me hacía acceder a todo lo que él quisiera, como para demostrar que, bueno, a lo mejor esa chava estará súper guapa, pero ella no te va a decir que sí a esto. O sea, era algo pues muy, muy tóxico, o sea, creo. La verdad, me daba miedo por dos cosas. Uno, porque yo había dejado una relación como muy buena por estar con él, literalmente fue así. Y entonces mucha gente en la escuela, o sea, en la escuela recuerdo que fueron muy crueles conmigo por eso, de que me decían de cosas, o sea, que zorra, que interesada porque él tiene carro. Entonces, y el otro chavo, mi exnovio, era una persona muy querida también en la escuela, ¿no? Entonces recuerdo cosas así casi que de película de secundaria, de que todos están hablando y pasas y se callan. Entonces como que me daba vergüenza, si yo terminaba con él, iban a decir, ah, qué bueno, pues eso le pasa por dejar al otro. Entonces yo sentía como mucha presión social, uno, de ver de hacer parecer que todo estaba bien y que yo estaba feliz por lo que fueran a decir los demás, y me daba miedo pues que me fueran a castigar más socialmente como por haber hecho eso. Recuerdo que en los como tiempos libres hasta me iba a una cafetería fuera de la escuela porque sentía que nadie se quería juntar conmigo. Eso me daba mucho miedo sentir que me fueran a decir cosas de mí por terminar con él. Entonces sí pasaba por mi cabeza, pero no quería que se dieran cuenta de que las cosas estaban mal, me daba pena. Después de algún episodio de una pelea dura, me llevaba a un restaurante padre, ¿no? O me compraba flores, como detalles, nunca pidiéndome perdón, pero yo me daba cuenta que era porque pasó algo grave en el Inter y entonces él tenía que reparar ese daño. Y pues yo decía, bueno, al menos se da cuenta, ¿no? O sea, yo hasta lo veía como lindo. Decía, o sea, qué lindo que sabe que se equivocó y está enmendando su error. Así es como yo lo veía. Algo que ocurría de su coche era que yo le pedía que me quería bajar y él no paraba el coche o hasta aceleraba más para que yo no me pudiera bajar. De hecho, sí pasó en una ocasión que yo me tuve que bajar del coche en movimiento, de la desesperación, que no sabía hacia dónde me estaba llevando, y me bajé del coche en movimiento. O sea, afortunadamente no pasó de algún raspón, o que como me llevaba a lugares muy lejanos de pronto, incluso justo al bosque. A él le gustaba mucho hacer como bicicleta de montaña, entonces me llevaba a lugares lejanos y yo dependía de que él me regresara en el coche a un lugar cercano. Entonces yo no tenía muchas veces la posibilidad de regresar a mi casa por mi cuenta. Recuerdo que me comparaba todo el tiempo con su mamá, todo el tiempo con su mamá. Por ejemplo, él a veces tenía que hacer cosas de la escuela, como de filmar, pues de estos trabajos que te dejan en la escuela, y me pedía que lo acompañara como hasta muy noche, y yo, ay, pero no quiero, porque cómo me regreso a mi casa, mis papás no me van a dar permiso, y me comparaba. Pues es que mi mamá, cuando mi papá estaba estudiando medicina, a la hora que fuera, a veces lo acompañaba y afuera del hospital se quedaba. Y yo decía, sí, es que así tengo que comportarme, ¿no? Y entonces había una cosa también, yo por demostrarme a mí misma y demostrarle a él que soy mujer, que sí soy mujer. Yo me sentía muy sola en ese tiempo, no sentía confianza con amigas o amigos de hablar de la situación. La verdad es que no creo haberlo hablado con nadie. O sea, siempre también mi pretexto era que yo lo amo y él me ama y tenemos una relación muy apasionada, porque somos artistas. Además, como estamos en una prepa de arte, pues nos sentíamos que éramos artistas. Entonces pensaba yo, claro, así son las relaciones de los artistas. También quizás alimentada por películas o por otras. Recuerdo que también en la prepa nos pasaban así de la vida de Marina Abramovic y no sé qué, y Olaf, y entonces yo decía, claro, así son las relaciones entre artistas.
Yo pienso que esta frase de los novios no violan es completamente equivocada, porque creo que cuando nos hacemos novias de alguien, no sé por qué hay un como contrato tácito ahí de que entonces sexualmente podemos hacer lo que sea, ¿no? Y entonces la otra persona ya al momento en que me dijo sí quiero ser tu novia, ya accedió incluso sexualmente a todo lo que yo en el futuro vaya a pedir. Y no es así. Muchas veces fueron las que yo no quería hacer algo, o tal vez mientras el acto sexual se empezaba a poner más violento, yo ya no quería. O sea, como que a lo mejor en un principio quise y de pronto él hace algo que yo ya no quiero. Y le decía, sí recuerdo haberle dicho como cosas, ¿no? Como, oye, me duele, o ouch, o ay, ya me está lastimando mucho. Pero jamás lo vi en ese momento como una violación. De hecho, tiempo después, hace muy poco, yo tuve un ingreso a un hospital psiquiátrico derivado de otra relación violenta. Y una doctora, cuando yo le contaba estas experiencias, me dijo, es una violación. Y recuerdo que en ese momento lo negué por completo, porque creo que algo muy difícil es aceptarse una como víctima. Y lo negué y no, ¿cómo va a ser violación? Y luego pensándolo dije, claro, yo decía, me duele, no me gusta, yo misma me sentía mal, me sentía culpable, no podía caminar, o sea, había veces que después de eso no podía caminar de plano, y no puedo pensar que eso no haya sido una violación, o al menos algo completamente abusivo que no debía suceder. Yo creo que me daba miedo decir que no a las cosas que a él le gustaban, porque yo tenía mucho miedo al rechazo. Ya me había pasado en la escuela que me habían rechazado por zorra, por puta, cosas así, y que además, o sea, yo había sentido el rechazo, y el rechazo es horrible, es horrible, de verdad, y más en la prepa es horrible. Y además sentirme rechazada por la persona, yo pensaba, la única persona que me acepta, pues no estaba dispuesta a pagar ese precio. Entonces, si yo me sentía rechazada en la escuela, que era pues como mi mundo en ese momento, además que mi novio me rechazara, entonces pues no, prefería mejor mentir y decir, me gusta, estoy bien con esto, porque no sentía que pudiera soportar otro rechazo. Salir de esa relación fue muy difícil. Tuvieron que pasar muchas cosas que yo digo que incluso se escaparon de mi control. Es decir, él se fue a vivir a estudiar a otro país y yo me quedé en México. Seguimos con una relación a distancia por aproximadamente medio año, y eso me fue dando valor a mí de en algún momento decirle que no, porque además él entró a la universidad, yo entré a la universidad y empecé a conocer gente nueva, amigos nuevos, amigas nuevas, y mi mundo ya se abrió. Ya no era el mundo de la prepa que me rechazaba, era gente que me incluía, gente que me quería. Entonces me empecé a sentir mejor conmigo misma, y en algún punto en una llamada de video, así a distancia, terminé con él. La verdad es que después de igual medio año de un montón de otra vez peleas, pero ahora por medio de la cámara, me empecé a dar cuenta de que si yo terminaba con él ya no afectaba mi vida. Ya nadie de mi círculo nuevo lo conocía, ya nada de esto, ya no iba a tener una consecuencia en mi vida negativa. Yo sentía eso. Colgué, me habló millones de veces por el celular, no le contesté,
Y así siguió insistiendo, y yo no contestaba sus mensajes o sus llamadas, hasta que yo creo que se cansó de insistirme y ya así terminó. Pero desgraciadamente yo creo que si él no se hubiera ido a otro país, me hubiera sido mucho más difícil terminar con la relación. Para mí, el amor en ese momento, y ahora como lo puedo nombrar como amor romántico, es ponderar esta concepción tan abstracta o este término tan abstracto que es el amor, ponderarlo por encima de todo, como si ya cuando existe la palabra, ni siquiera el sentimiento, pero la palabra amor o la declaración de amor, entonces vale la pena todo por el amor de pareja además. Eso era lo que yo entendía por amor en ese tiempo y que terminó lastimándome mucho porque entonces en nombre del amor se permitía todo. Esta frase de que en la guerra y en el amor todo se vale, yo decía, claro, ¿no? Hasta la violencia, como en la guerra, que matas a otras personas. Cualquiera, algo que creo que he aprendido es que cualquiera, no importa cómo se vea, no importa cuánto haya estudiado, no importa si es guapo, si no te parece guapo, no importa nada. La violencia no tiene un rostro definido, ni tiene un grado académico definido, ni tiene una condición social definida. El violador, el golpeador puede ser el hombre más encantador al mismo tiempo. Yo creo que es muy importante dar lugar a la intuición, no sentirse a gusto, porque es como sensación, no sentirse a gusto así como sensación interna, eso ya es un motivo suficiente para alejarse, en este caso de una relación, yo podría decir que cualquier relación, aunque no sea de pareja, y negamos tanto el cuerpo que negamos la sensación de incomodidad también, y no, tiene el cuerpo y la manera de expresarse del cuerpo tiene tanta cabida como una declaración hablada. Cortar a alguien por no me siento a gusto, no sé por qué, es miles de veces preferible a salir de ahí en una ambulancia o peor. O incluso aunque no te hayan pegado, no te esperes a que te peguen, ¿no? Si tú no te sientes bien, no tiene nada de malo terminar con una relación. No es un crimen, no es un crimen. Por más que todo vaya bien aparentemente y tú te sientes mal, es motivo suficiente para terminarlo y eso no te hace una mala persona. Hemos visto la importancia de decir que no a aquellas cosas que nos hacen daño, que nos hacen sentir mal o nos lastiman. No solo tenemos derecho a la dignidad, sino a que nuestro no sea respetado. ¿Cuáles serían esas cosas que quieres para tu vida? ¿Qué tanto mantienes tus redes de apoyo? Si necesitas ayuda, contáctanos www.espaciomujeres.org o llama al 5530 89 12 91.